Ya estuvimos viendo la epidermis. En el capítulo de hoy nos situaremos en la dermis. Recordemos que el último estrato de la epidermis es el estrato basal. Justo por debajo se encuentra la dermis, que tiene dos capas o estratos: el estrato papilar y el estrato reticular. Si podemos empezar a definir cuál es la diferencia entre epidermis y dermis, es la estructura que tienen, el tipo de tejido que van a tener. En la epidermis, por ejemplo, vamos a tener un tejido epitelial poliestratificado. ¿Qué significa esto? Que tiene muchas capas, las capas que estuvimos viendo en la clase pasada. Y en la dermis vamos a encontrar un tejido conectivo que tiene proteínas como el colágeno, y es una estructura que conecta, que va a conectar, por ejemplo, la piel con los músculos, o los músculos con los huesos, ¿sí? Entonces el tejido conectivo significa que conecta. Ahora bien, tenemos que definir qué encontraremos en esta capa de piel. Básicamente vamos a encontrar tres componentes: células, fibras y sustancia fundamental. Además vamos a encontrar una red de tejido nervioso y una red vascular. Dentro de las células vamos a encontrar mastocitos, células de Langerhans, linfocitos, fibroblastos. Es la célula más numerosa y más importante. Fabrican fibras y sustancia fundamental. También vamos a encontrar enzimas matriz extracelular y ácido hialurónico. La dermis tiene dos funciones fundamentales. Primero, la grasa absorbe el impacto y es capaz de soportar lesiones traumáticas. Y como segunda función fundamental es aislar nuestro tejido, por ejemplo, porque debajo vamos a encontrar el músculo, más debajo el hueso, etcétera, etcétera, que es lo que expliqué recién. Bien, hablamos recién de las células. Ahora vamos a hablar de lo que encontramos en fibras. Las fibras de colágeno van a representar entre un 70 y un 80% del peso de la dermis. Van a aportar firmeza mecánica. Vamos a encontrar colágeno tipo 1 y tipo 3. Y también vamos a encontrarnos fibras elásticas y elastina, que representan un 2% del peso seco de la dermis. Estas son finas, son como ramificaciones, y se van a entremezclar con las fibras de colágenos. ¿Qué van a hacer? Le van a otorgar a la piel elasticidad. Y por último, vamos a encontrar esta sustancia fundamental que hablaba recién, que es amorfa y se va a interponer entre las fibras para servirle de lubricante. La sustancia fundamental es un conjunto de proteínas sobre las que se van a fijar las sales minerales para formar diferentes tejidos conectivos en combinación con las fibras de colágeno, elastinas y reticulíneas. Forman así la matriz extracelular. Entonces, esta sustancia fundamental es un tipo de gel turgente que es amorfo, es acuoso y tiene tres tipos de macromoléculas importantes a saber, que están formadas por pectinas e hidratos de carbono. La primera macromolécula es los proteoglicanos, que consiste en una cadena de proteína que no está muy ramificada. Después están los glicosaminoglicanos, entre ellos está incluido el ácido hialurónico, que son macromoléculas de hidrato de carbono. Y las glicoproteínas, por otro lado, son estructuras ramificadas. También contienen proteasas, que van a destruir la sustancia fundamental y van a permitir la renovación. Estas sustancias son secretadas por fibroblastos y macrófagos. ¿Qué hace la sustancia fundamental? Va a bañar las células y va a permitir el intercambio de nutrientes entre el plasma sanguíneo y las células,
y este papel nutritivo lo proporciona el agua, las sales minerales y las proteínas que se encuentran en muchas cantidades, en cantidades abundantes. La circulación la circulación de sustancias, hormonas, neurotransmisores, citoquinas y factores de crecimiento es otra de las cosas importantes que permite la sustancia fundamental. La circulación de células inmunes y la protección contra impactos y compactaciones que los órganos pueden sufrir. Está involucrado en la composición de los huesos y es un elemento principal para darles forma. En la dermis vamos a encontrar también anexos cutáneos, por ejemplo, el músculo erector del pelo, las glándulas sebáceas y sudoríparas. Dentro de estos anexos cutáneos, el folículo piloso es como de gran importancia. Se va a localizar en toda la superficie corporal, menos en palmas y plantas. Se va a dividir en 3 partes anatómicas que mostraré en este dibujo. Las glándulas sudoríparas tenemos de 2 tipos, apócrina y ecrinas. Las ecrinas son localizadas en todo el cuerpo, plantas y axilas y palmas, y tienen una secreción que es regulada por el sistema nervioso autónomo. Pero las apócrinas están en el ano, las zonas como más olorosas del cuerpo, en el ano, las axilas, el vestíbulo nasal. Su desarrollo es hormonal después de la pubertad, que pasa lo mismo casi con la glándula sebácea. Desemboca en el infundíbulo del folículo pilosebácea, como van a ver en esta figura, y se encuentra en todo el cuerpo, menos en palmas y plantas. El desarrollo es también en la pubertad bajo la influencia hormonal. Es muy importante entender que la glándula sebácea está adherida al folículo piloso, porque cuando nosotros empezamos a ver pieles grasas, vamos a recordar esto como ejemplos para que ustedes vean cómo la secreción de la glándula sebácea interviene en el folículo piloso para poder empezar a tener lesiones acnéicas o lesiones de pieles grasas. Bueno, pero nombré al principio que la dermis se dividía en 2 estratos, uno superior o papilar y uno profundo o reticular. Ahora, ¿qué pasa en estos estratos? El estrato papilar es el tejido conectivo más delgado, más laxo. ¿Esto qué va a hacer? Va a permitir que todo lo que esté dentro pueda moverse y cambiar la posición y la forma. El estrato reticular es un tejido conectivo que es más grueso y denso. El propósito es que las cosas se queden quietas, que se anclen, ¿sí? Que queden bien ancladas. En el estrato papilar nos vamos a encontrar los vasos sanguíneos, esos capilares que entregan el oxígeno y los nutrientes a la dermis, y epidermis. Recordemos que la epidermis no tiene vasos sanguíneos y necesita de la dermis para nutrirse. También tenemos terminaciones nerviosas, nos permiten percibir el dolor, el tacto a través de ciertos tipos de células y de los nervios, por supuesto. La dermis reticular es el tejido conectivo que nos va a ayudar a anclarnos entonces. Por ejemplo, las glándulas, los folículos, de este folículo va a emerger el pelo, va a sobresalir de la piel. Este folículo piloso está anclado a la dermis reticular. Está unido a él el músculo erector del pelo, que hace que mantenga el pelo firme, por ejemplo, en una señal de alerta o como si fuera una antena cuando tenemos frío o miedo. ¿Vieron qué importante que es el cuerpo? Todo está conectado entre sí. Todo lo que nos pasa en el cuerpo está conectado. Por último, y debajo de la dermis reticular, nos vamos a encontrar a la hipodermis. Tema que vamos a hablar poco porque no es tan radical para los tratamientos faciales. La hipodermis
Es un tejido panículo adiposo. Aquí va a haber como muchas capas de tejido adiposo que puede variar, por supuesto, de persona a persona. Bueno, hasta aquí dermis e hipodermis. Nos veremos en el próximo capítulo. Cualquier cosa, saben que me pueden preguntar. Adiós.